hace, padre? Vine porque Rosaura me llamó. No entiendo qué haces tú aquí, Rosa. Padre, yo estoy viviendo con Rosa. Ah, sí. Eso quiere decir que ya le contaste la verdad. ¿De qué verdad habla, padre? Estoy hablando de... Sí, ya le conté a Rosa. Ya Rosa sabe que yo no soy ciega. Ya veo. Bueno, ¿y cómo es que ustedes terminaron viviendo juntas? Traje a Rosaura a vivir conmigo cuando salí de la cárcel porque me enteré que en su casa le estaban haciendo daño. Sí, me tenían sobremedicada, dopada. ¿Pero quién se atrevió a hacer eso? Bueno, Margaret, la mujer de Rodolfo, en complicidad con una enfermera llamada Graciela. Me salvé gracias a Rosa. Ella me rescató. Bueno, yo los dejo para que platiquen. Supongo que tienen mucho de qué hablar. Con permiso. Te vaya bien, hija. Así que Rosa todavía no sabe que eres su madre. No, porque no me atrevo a decírselo, padre. Por eso lo llamé, para que me guíe. No quiero que mi hija me odie, padre. No quiero. No, no puede ser. ¿Cómo que José Ignacio está preso? No está preso. Lo tienen detenido por averiguaciones, eso es todo. Junior ya está con él y va para ayudarlos, un abogado de la empresa. Ay, no, es que mi pobre esposo, que le encanta dárselas de héroe. Es que no puedo creer que Sergio esté muerto, oye. ¿Quién pudo haber hecho algo así? Ay, a mí me vale jorro quién mata a ese baboso. José Ignacio no fue. No, José Ignacio no fue. José Ignacio es inocente, es inocente. Yo tengo que ir a ver. Bárbara, por favor, ya tranquilízate, ¿sí? Por favor, tranquilízate. No puedo, Bárbara, es que no estoy pudiendo. recuerda lo que te dijo el médico, por favor. Tu embarazo es de alto riesgo. Cualquier disgusto, preocupación, puedes perder el bebé. Y bien lo sabes. No te alteres. Pero ¿y cómo quieres que me altere? ¿Cómo quieres? ¿Con todo esto que me está pasando? Porque todo me pasa a mí. O sea, José Ignacio en la cárcel. Mi cuñada está secuestrada. El Sergio está muerto. Esto es demasiado. O sea, es demasiado. Este bebé va a tener un padre preso, fugitivo de la justicia. Y yo nada más no puedo. Yo no puedo con todo. Es demasiado para mí. ¿Ya está más tranquila, mi ceñito? ¿O todavía está molesta por lo de Ramón? Es que debiste haberme dicho que Ramón estaba ayudando a Rosa. Pues es que yo debía esperar a que la ceñito Rosa se lo contara a usted. Es que ese tipo era un delincuente y de pronto eres un santo. Pues es que la gente tiene derecho a cambiar. Y pues él se ha esforzado retiarto. Si no hubiera sido por él, la doñita ya estaría en el cementerio. Voy a hablar con Rosa y Rosaura. Necesito saber quiénes son nuestros aliados. Ramón es un hombre bueno. No solo ha protegido a la doñita, también protegió a Guardito de muchas cosas. ¿Eduardito? Porque esas brujas también tenían un plan en contra de él. Y un día me encontré a la Graciela queriéndose llevar al chilpayate. Dios mío, Chole, ¿cómo es posible que no me hayas dicho nada? Pues es que Graciela era amiga de Margaret. Y pues como esa es la mujer de su hijo... No hay excusa, Chole. Esas acusaciones son muy graves. De ahora en adelante, todo lo que pase en esta casa, me lo tienes que decir. Está bueno, nomás que no se me altere tanto. Y ahorita le hago su tecito de Jamaica que tanto le gusta, ¿eh? Está bien, Chole. Mi amor, ¿ya tienes noticias de Lucía? No, abuela. Lucía sigue secuestrada. Mira, Martín, mira cómo estás de agotado. Chole, prepárale algo de comer. Martín, tienes que reponerte. ¿Para qué? ¿Para qué, abuela? ¿Para qué? Mi vida no tiene ningún sentido si no está Lucía, punto. No digas eso, mi amor. Todo va a estar bien. La vas a encontrar. ¿Cómo, abuela? ¿Cómo? ¿Eh? Sergio Escobar era la única pista que tenía para llegar a Lucía. Y ahora está muerto. ¿Cómo? Eso, abuela, muerto. Está muerto en el departamento de José Ignacio, muerto. José Ignacio, ¿cómo estás? Qué bueno que te dejaron salir. El detective quería dejarlo detenido, pero afortunadamente el licenciado Peralta consiguió que el juez fijara una fianza. Raquel, yo hice lo que pude por rescatar a Lucía, pero la policía no encontró nada. Puede ser. Entonces, ¿dónde está mi hija? El detective presume que la pueden haber sacado del país. ¿Quién se llevó a mi hija?
¿Dónde la tienen? Dios mío, por favor, basta ya. Detén este castigo. Ya, tranquilo. Ya pasó. Yo te juro que voy a encontrar a Lucía. Te lo juro. Ay, José Ignacio. Ay, baby, por fin volviste. Ay, casi me muero cuando me enteré de lo que te pasó, mi amor. Bárbara, ten cuidado. Recuerda lo que te dijo el médico, ¿eh? ¿Qué te dijo el médico? ¿Qué tienes? Ay, José Ignacio, es que hoy me desmayé. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, es cierto. Yo la encontré tirada en el piso. Pero ¿y entonces tú fuiste al médico sola? Yo la acompañé, José Ignacio. Bárbara no quería molestar a nadie. Sabemos que todos están muy mal por lo de Lucía. José Ignacio, el doctor me dijo que tenía que cuidarme mucho, guardar reposo y evitar disgustos. Porque tengo un embarazo de alto riesgo y cualquier alteración podría hacer que pierda a nuestro hijo. Tienes que decirle la verdad a Rosa. No es justo para ella seguir engañada. Sí, quiero hacerlo, pero en el momento adecuado. ¿Y cuándo será ese momento, hija? Han pasado más de 20 años desde que la abandonaste. ¿Usted cree que yo no lo sé? He contado cada segundo desde que me desprendí de mi hija. Siempre quisiste encontrarla. Le pedías a Dios que te diera la oportunidad de tenerla frente a ti. Pues ahora la tienes. Ahora que la encontré, no quiero perderla. Y me temo que cuando sepa que soy su madre, me va a odiar. Por eso estoy tratando de ganarme su respeto. Porque sé que nunca podré ganarme ni su perdón, ni su amor. ¿Y cómo puedes estar tan segura de eso? Tienes que darle una oportunidad. Rosa habla de su madre con un profundo rencor. Rosaura, hija, Dios te está dando una segunda oportunidad. Y si no eres honesta con ella ahora, no la vas a recuperar nunca. ¿Bueno? Señorita Rosa. Ay, Lupe, qué bueno que contestas tú. Me muero por ver a Eduardito. ¿Me lo puedes traer aquí al parque? Donde siempre nos vemos. Ay, ceñito, es que no creo que sea buena idea. Mire, en esta casa están pasando hartas cosas. Y pues... Sí, lo sé. Precisamente por eso lo quiero ver. Todos deben estar muy tristes con lo de Lucía y él siente todo eso. Lo quiero consentir un rato, abrazarlo, decirle que todo va a estar bien, ¿me entiendes? Ay, bueno, está bien. Nomás un ratito, ¿eh? Espéreme tantito, ahorita salgo. Sí, ya estoy aquí. Te espero. Voy a salirme a despejar porque esta casa huele a azufre. Buenas tardes, señorita Margaret. ¿Va de paseo? Detective, ¿de nuevo por acá? Voy a llamar a Leticia. No vine a hablar con doña Leticia. Vengo a preguntarle por su amiga Graciela Parra.